A continuació veureu l'entrevista que li vaig fer a Jorge Hernández Bernal. Ell és del grup de Ciències Planetàries de la Universitat del País Basc i resulta que s'ha publicat fa molt poc un estudi seu sobre un gran núvol de gel sobre Arsia Mons. Arsia Mons és un dels volcans més alts de Mart i a més li han detectat en aquest núvol un comportament de cicle diürn i també de cicle estacional. És molt interessant el que ens explicarà i això ho han fet en una càmera que es diu BMC, que està dins de la Mars Express, un satèl·lit que té l'Agència Espacial Europea orbitant Mart. També han utilitzat per fer aquest estudi dades d'altres càmeres, d'altres observacions i fins i tot s'han remuntat a una observació d'un orbitador Viking, dels famosos Viking de finals de la dècada dels 70. Així que segur que us interessarà aquesta xerrada i aquí us la deixo. Si us agraden els continguts d'aquest canal, us podeu subscriure i recordeu que em podeu seguir per xarxes socials en el nom Estels y Planetas. Pero lo primero que te pediría es que me cuentes, antes de empezar a hablar de la nube de hielo sobre Arsia Mons, que me cuentes cómo te metiste en ello. Es decir, ¿por qué estás tú en un estudio sobre Marte y cuál es tu relación con la Mars Express? VMC, como sabrás, es una pequeña camarita que se lanzó con Mars Express inicialmente simplemente como instrumento de telemetría, instrumento técnico para confirmar la separación del Beagle 2, que era un aterrizador que iba con Mars Express. VMC hizo su función, el Beagle se estrelló, bueno, no se estrelló realmente, sino que luego se supo que sí que había llegado, pero hubo un serie de problemas y tal. Y bueno, VMC estuvo apagada en 2003, que fue cuando Mars Express llegó a Marte, hasta 2007. En 2007 se enciende VMC como un instrumento de outreach para sacar fotografías para el público. De forma que esas fotografías se sacan básicamente cuando hay huecos en las operaciones de Mars Express y se publican automáticamente en Internet. Durante unos años eso sirvió bastante movimiento, se ofrecía a los colegios incluso decir, pues queremos observar esta zona y VMC si podía, que lo que pasa es que VMC siempre ha estado observando cuando había huecos, entonces no siempre se podía, pues se observaba. Entonces, pues esa es un poco la primera parte inicial de la historia de VMC. Luego, en 2017 es cuando empieza el convertir VMC en instrumento científico. Acá hay varias cosas que comentar. Una es que el precedente, digamos, que es que en 2012 astrónomos amateur con sus telescopios desde Tierra observaron en Marte una pluma, una especie de nube, a 200 kilómetros de altura sobre Marte. La publicó en Nature Agustín Sánchez Rateja, que es el director del Grupo de Ciencias Planetarias de mi universidad, de la Universidad del País Vasco, en 2015 en Nature. Fue un artículo bastante importante porque es algo que todavía no tiene una explicación clara. Entonces, en 2017, a raíz de esto, pues un poco antes supongo que surge la idea, yo no estaba ahí todavía, surge la idea de utilizar VMC para ver si VMC puede ver eventos de este tipo. Y ya de paso, pues ahí empieza a surgir toda la idea de empezar a usar para ciencia. VMC y antes de eso se había usado puntualmente para cosas científicas, pero bueno, pues no de forma tan seria. Desde 2017 ya hubo un presupuesto propiamente para que fuera un proyecto serio. Claro, VMC es una camarita con una webcam del año 2003, incluso antes. Los documentos técnicos son de los años antes del 2000, del 98 incluso. Los dibujos están hechos a mano. Yo cuando empecé a verlos flipé bastante, porque claro, yo a mis 26 años yo me he querido cortando la mano y no estoy acostumbrado a ver planitos hechos a mano. O sea que bueno, es una cámara en definitiva muy, muy vieja, ¿no? Bueno, igual que los instrumentos, pero los instrumentos de Mars Express fueron fabricados como instrumentos científicos y VMC no. Entonces es una webcam en definitiva del año 2000, con suerte. 640 por 480 píxeles tiene, con lo cual tampoco tiene gran resolución. Y lo que tiene de especial es que tiene un gran campo de división de 30 por 40 grados más o menos. Y claro, eso sí que nos permite pues, ver desde la parte más lejana de la órbita de Mars Express, desde el apocentro, podemos ver todo el planeta de una sola vez. Y eso es algo que el resto de instrumentos de Mars Express y que muy pocos instrumentos en otras misiones tienen. Entonces, poco a poco hemos ido viendo todas las posibilidades que eso nos proporciona. VMC ahora mismo lo gestionamos desde el Grupo de Ciencias Planetarias de nuestra universidad. El líder científico del proyecto es Agustín Sánchez Rateja, el director del grupo, y la Agencia Espacial Europea financia de alguna forma nuestro trabajo.
y lo hace, pues además, lo hace poniendo un presupuesto para que una persona pueda estar contratada investigando fundamentalmente con VMC. Y esa persona en este momento soy yo. En el equipo estamos varias personas, estamos por otra parte en nuestro grupo de investigación, está Agustín Sánchez La Vega, que como digo, es el líder científico del proyecto. Luego Teresa del Río Gastelurrutia, que juntos son mis directores de tesis porque yo soy estudiante de doctorado. Y luego Ricardo Hueso Alonso, que es también un investigador del grupo y que también está implicado en el proyecto de VMC. Luego ya pues, por parte de la ESA está Alejandro Carvesín Moinelo, que es algo así como el jefe de operaciones científicas de Mars Express, y en ESOC, en el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea, tenemos a Simon Wood, que es un técnico de Mars Express, que es la persona que nos ayuda a nivel técnico de lo que ya es hardcore técnico, de lo que es ya más a nivel de relación con Mars Express. Y ha habido otras personas que han sido Eleni Rabanis, que ha estado durante 2 años trabajando, facilitando que a día de hoy VMC pueda estar en el archivo de la ESA, en el PSA, y eso de alguna forma ha sido la oficialización de VMC como instrumento científico, el que VMC, igual que los otros instrumentos científicos, esté en el PSA, y en eso pues Eleni Rabanis, que es una chica griega y británica que ahora mismo está trabajando en Perseverance, pues ha hecho un muy buen trabajo. Y también estuvo Abel Burgos Sierra, que es un chico que ahora mismo está haciendo su doctorado en Instituto de Física de Canarias y que estuvo un tiempo en ESAC también trabajando, hizo también un trabajazo en la calibración de la cámara. Vamos al Arsia Mons, al volcán de Marte, y vamos un poco al paper que habéis sacado de la observación de esta nube de hielo. Vamos a explicarle a nuestros seguidores qué es. Entiendo que se trata de una observación, de varias observaciones. De hecho, habéis utilizado observaciones no solo con VMC, sino habéis utilizado, entiendo, observaciones hechas con otros instrumentos para analizar el comportamiento de esta nube de hielo además que tiene un comportamiento, parece ser diurno, no con un ciclo diurno, y además con un ciclo estacional, entiendo, en función de la entrada de la primavera y del verano en el hemisferio sur. Cuéntanos un poco esto, cuéntanos qué es esta nube, esta relación estacional y también diurna. Bueno, esta nube, lo que es una nube de origen orográfico, vamos a decir. Esto significa que se forma, por poner un poco el contexto, en Marte las nubes pueden ser 2 tipos de compuestos. Uno es agua y el otro es dióxido de carbono. Las nubes de dióxido de carbono son menos frecuentes y son muy altas. Entonces, en este caso, pues no nos vamos a preocupar por ellas. Y aparte está el polvo, ¿vale? En Marte es un planeta con estaciones, igual que la Tierra. De hecho, su inclinación orbital, la inclinación de su eje de rotación es muy parecida a la de la Tierra, es unos 23 grados también. Entonces, de alguna forma, las circunstancias en cuanto a estaciones y eso son parecidas a las de la Tierra. Pero bueno, por otra circunstancia de la órbita concretamente, que es la excentricidad, y aparte por otras cosas de los casquetes por cómo se comportan, ocurre que, así como en la Tierra el verano del hemisferio norte se parece bastante al verano del hemisferio sur, hay diferencias que en el caso de la Tierra tienen que ver con que en el hemisferio norte tenemos mucha masa continental y en el hemisferio sur tenemos más masa oceánica. Pero bueno, digamos que dentro de esas diferencias es bastante parecido. En Marte también hay unas ciertas similitudes, pero hay una diferencia muy importante, que es que la primera mitad del año, lo que sería equivalente a de marzo a septiembre, es decir, primavera y verano del hemisferio norte, es una época en la que en Marte predominan, vamos a decir, sobre todo en las regiones ecuatoriales y tropicales, las nubes de agua. En cambio, en la segunda mitad del año, que es la primavera y verano del hemisferio sur, y lo que en la Tierra sería de septiembre a marzo, predomina el polvo y las tormentas de arena. Es la época en la que se dan más tormentas de arena y en la que se dan las tormentas de arena globales que se dan algunos años. Esto no significa que la primera mitad del año no haya tormentas de polvo, pero estoy usando polvo y arena indistintamente, es más o menos lo mismo. Pero bueno, fundamentalmente, digamos que a grandes rasgos, primera mitad del año es agua y segunda mitad del año polvo. Y en la primera mitad del año lo que más destaca son las nubes que se forman en el Ecuador, en las regiones ecuatoriales y tropicales.
Concretamente hay una cosa que se llama el cinturón ecuatorial de la es una serie de nubes que se forman en el Ecuador y se forman de forma especialmente prominente en los volcanes de Tarsis. Tarsis es una región volcánica en la que está Tarsia Mons. Ahí está también el monte Olimpo, que es muy importante, es muy conocido, es el más grande del sistema solar. Y es una región en la que hay fundamentalmente 4 volcanes muy grandes, que son, como digo, Olympus, Arsia, y también están Ascraeus Mons y Pavonis Mons. Entonces, las nubes orográficas son comunes en esta primera mitad del año. Las nubes orográficas se forman también en la Tierra, no es algo particular de Marte, y se forman porque tenemos una corriente de aire que va por cerca de la superficie y que está cargada de humedad. Entonces, cuando esa corriente de aire empieza a ascender por la ladera de la montaña o de los volcanes, en general de un accidente geográfico, empieza a enfriarse, a empezar a ascender, y entonces llega un punto en el que, por enfriarse esa humedad, se forma una nube. En este punto hay que hacer otra distinción entre la Tierra y Marte. En la Tierra las nubes se forman con gotitas de agua líquida. En algunos casos pueden ser cristales de agua congelada, pero en general son gotitas de agua líquida. En Marte, como la presión atmosférica es tan baja, ocurre que el agua pasa directamente de sólido a gaseoso. No hay estado líquido en principio. Nos vamos a la segunda mitad del año, en la que, como digo, es la época del polvo, en la que el agua, las nubes de agua son más infrecuentes. Y es también la nube en la que se da, la época en la que se da nuestra nube de Arsia Mons. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya hace 20, 25 años, con los primeros estudios sistemáticos, si no me equivoco, de la Mars Global Surveyor, pero no estoy del todo seguro ahora mismo, ya se observó que en Arsia Mons, a pesar de que en otras zonas del Ecuador y los trópicos no había nubes de agua, en Arsia Mons sí que había nubes de agua en esta segunda mitad del año, en lo que vendría a ser en la Tierra entre septiembre y marzo. Vale, lo que pasa es que estos estudios sistemáticos que revelaron esta información se basaban en satélites, en órbitas heliosíncronas, satélites que observan a mediodía. Y hay muy pocas observaciones, no hay tantas observaciones, vamos a decirlo así, y sobre todo hay menos fotos que muestren el lado matutino de Marte. Básicamente hay menos fotos cuando lo comparamos con la inmensa cantidad de fotos que hay del mediodía. Esto a priori uno podría decir, bueno, ¿y por qué ponen los satélites en órbita en la que solo ven el mediodía? Bueno, hay varias razones. Desde el punto de vista geológico, porque los satélites se tienen que dedicar un poco a todo, es interesante porque las sombras son más cortas al mediodía, con lo cual pues es más sencillo hacer geología de esa forma. Y desde el punto de vista climático también tiene sentido, desde el punto de vista de los estudios atmosféricos, quiero decir, porque si tú siempre observas a la misma hora, pero a cambio observas todos los días, tienes una base de datos gigantesca de lo que se ha visto todos los días a la misma hora, con lo cual ahora interpretar esos datos es todo mucho más sencillo. Nosotros con VMC observamos diferentes horas locales, pero no observamos todos los días. Entonces, a la hora de sacar conclusiones, a veces es un dolor de cabeza, dicho de forma sencilla. Entonces, pues, bueno, hay pros y contras en definitiva. Bueno, pues entonces, con VMC, en 2018, vemos una nube bastante curiosa al lado de Arsia Mons. Y entonces, pues, bueno, pues nos quedamos un poco mosqueados con el tema y le estuvimos echando un ojo esos días. En los días siguientes empezamos a ver que esa nube a veces estaba, a veces no. Ya nos dimos cuenta de lo que pasaba era que se veía básicamente cuando era temprano. Cuando observábamos Arsia Mons más tarde no estaba la nube. Y cuando fuimos al archivo de VMC y miramos imágenes de años anteriores, pues vimos que efectivamente se ha visto algo parecido en años anteriores y que de hecho, como VMC fue un instrumento que siempre ha estado ahí de 2007 y que las imágenes eran públicas, había gente que se había dado cuenta y que había estado hablando de ello. Entonces, pues ahí ya empezamos a estudiar esta nube. Esto fue en 2018, lo que pasa es que, claro, la gente muchas veces puede decir, bueno, ¿y por qué han tardado 2 años y medio prácticamente, de septiembre de 2018 a marzo de 2021, en sacar el estudio? Y eso es porque, claro, al final, desgraciadamente, los recursos humanos son limitados y bueno, pues ya bastante estresados vivimos muchas veces haciendo ciencia, porque claro, uno pues puede ver 4 imágenes y con eso sacar unas conclusiones, pero sacar un artículo científico lleva muchísimo trabajo.
supone ya no ver 4 imágenes, sino verlas todas y sacar todas las conclusiones posibles. Mirar en biografía todos los estudios previos para ver exactamente dónde encaja lo que está haciendo en lo que se conoce. Si alguien lo ha reportado antes, si se esperaba, si podía esperarse que se formara algo así. Entonces, ese tipo de cosas llevan mucho trabajo, ya no solo de estudiar, de mirar lo que está pasando, de analizar datos, sino de luego estudiar literalmente lo que sea los estudios previos. Y luego la escritura del artículo científico, que es algo que también lleva muchísimo tiempo, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. En mi caso, además, yo soy un estudiante de doctorado, con lo cual lo estoy aprendiendo, con lo cual todo esto es todavía más lento, claro. En este sentido, pues claro, yo con Agustín y Teresa, que son mis directores de tesis, pues para este paper he hecho decenas de iteraciones. En plan de escribo yo, luego te lo paso, me corriges esto, pues ahora tengo que volver a escribir esta. Entonces, eso es mucho trabajo, y eso implica que solo para escribir el paper hemos estado un año. Bueno, un año no. Para escribir el paper hemos estado unos 5 meses, pero luego el proceso de revisión ha llevado 6 meses. Luego, después del proceso de revisión, pues ha sido ya toda la parte, digamos, más de preparar la nota de prensa, todas estas cosas, y eso también lleva su tiempo. Pero además, cuando nosotros fuimos por primera vez a los García Mons y empezamos a interesarnos por ello, estábamos haciendo otra investigación. Entonces eso también retrasó incluso el empezar a hacer medidas propiamente. Las medidas llevan unos 3 meses. Para centrar lo que te comentaba, entonces, esta nube de hielo en García Mons, cuéntanos un poco más en concreto esta relación que tiene con el ciclo diurno, que lo has empezado a contar ahora, y la relación que tiene con los ciclos anuales, que también lo habías empezado a contar. ¿Cuál sería el resumen de esta doble relación? La nube será este ciclo diurno por el que se forma por la mañana y a mediodía ya no está. Este ciclo concretamente consiste en que justo antes de amanecer, la nube ya sabemos que está ahí. No sabemos exactamente si se está levantando, si que está ocurriendo, pero sabemos que antes de amanecer justo, la nube ya está ahí. Y entonces, justo al amanecer, o muy aproximadamente a la hora del amanecer, empiezan a soplar los vientos y empiezan a arrastrarla. ¿Qué pasa? Que a medida que la nube es arrastrada por los vientos, en García Mons se sigue formando nube. Y es entonces cuando se forma esta cola. En la cabeza, lo que llamamos la cabeza de la nube, que es la parte que está junto al volcán, se está formando nube y está siendo arrastrada a lo largo de la cola. Esto ocurre a una velocidad de unos 600 km por hora. Por lo menos esa es la velocidad observada en el año 2018. Y eso implica que al final de las 3 horas hemos llegado a observarla con una longitud de 1800 kilómetros de tamaño. Eso es mucha longitud. En la Tierra yo creo que no hay ningún caso parecido en la nube, quizás sí tan alargada, frentes gigantescos, pero que se forme así por expansión en solo 3 horas, pues yo creo que en la Tierra no debe haber ningún caso parecido, y menos de una nube de origen orográfico. Entonces, pues eso es una cosa muy particular de esta nube, que seguramente en el sistema solar incluso no haya nada comparable. Y respecto a la cuestión estacional que comentabas, pues efectivamente también la nube se da en esta segunda mitad del año que comentaba, y dentro de eso pues sabemos que empieza más o menos en un momento, pero no está tan claro cuándo acaba. Para decir una cosa, para medir la época del año en Marte usamos lo que se llama longitud solar, que viene a ser el ángulo de Marte respecto a una posición de referencia. Esa posición de referencia es el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Entonces, la nube se da, el equinoccio cuando empieza la primavera sur es en el LS, en la longitud solar, 180 grados. Y esto va hacia los 360 grados. Bueno, pues más o menos, si la primavera y el verano en el hemisferio sur va de 180 a 360, la nube empieza más o menos en 240, 220 y acaba en 300, 310, no está claro. Y luego está que esto, claro, pues de año a año puede variar. Y precisamente esa es una de las cosas más interesantes, que esta nube, aunque todavía tenemos pocos datos, pues la observación de esta nube a lo largo de muchos años podría darnos información sobre el estado de la atmósfera, sobre cómo de año en año la atmósfera va cambiando. Y además eso, la variabilidad de la atmósfera de Marte es particularmente pronunciada en la segunda mitad del año, porque es cuando ocurre todo esto del polvo, y el polvo es un agente con un rol muy importante en la atmósfera de Marte y que varía mucho de año en año.
Entonces, el contar con una nube, porque como digo, en esta época del año las nubes en el Ecuador pues no son muy comunes, con un comportamiento tan característico en este momento del año, pues esto es todo muy especulativo, todavía no se sabe, pero a largo plazo podría ser interesante comparar el comportamiento de esta nube en diferentes años con la actividad de polvo. Además, porque sabemos que en Marte puede haber una tormenta de polvo en una punta del planeta y que a la otra punta del planeta ocurre algo relacionado con esa tormenta. Se ha observado que las nubes aparecen y desaparecen un poco en función de esto. O sea que realmente hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer con todo esto. Seguro. De hecho, te iba a preguntar ahora por el polvo, pero antes no lo haga. La longitud solar que has comentado, que es cuando observáis esta nube, entiendo que corresponde, por tanto, a la primavera y al verano del hemisferio sur. Eso es. Vale. Hay que tener en cuenta, eso sí, que Arciamons está a menos 10 grados, o sea, 10 grados de latitud sur. Con lo cual, aunque hablamos tanto del hemisferio sur, en realidad estamos en el Ecuador prácticamente. Vale, sobre el polvo, ahora comentabas tú qué interesante, ¿no? Que puede ser un estudio más detallado de la relación que pueden tener estos fenómenos con las dinámicas de polvo y de tormentas de arena. Entiendo que uno de los años principales en los cuales vosotros habéis recopilado datos y que los habéis analizado justamente fue 2018, creo que es un año que se caracterizó por tener enormes, y de hecho una gran tormenta de arena que le costó la vida a Opportunity, entre otras cosas, al rover Opportunity. Esa relación, aunque ahora me comentabas que habría que analizarla, por los datos que ahora tenéis, ¿puedes avanzar alguna cosa de esta relación o no hay aún, no tenéis evidencias? No, sí. Es algo sobre lo que nos hemos interesado mucho porque además, aunque hay pocos datos, esto es un tema que nos interesa mucho, cómo varía el clima de un año a otro. Y bueno, lo que hemos observado es que este año, en 2018, o el año 34 marciano, que es el que se tira la tormenta, el inicio de la AMEC, o sea, la nube de la que estamos hablando de Arciamons, se retrasó un poco respecto al año 32, creo que es. Lo que pasa es que, claro, no todos los años hemos observado el inicio del fenómeno, entonces no sabemos exactamente cuándo empieza, cuánto suele retrasarse o adelantarse, pero lo que sí sabemos es que hubo un año, creo que el 32, que se observó la nube, o el 31, no estoy seguro, se observó la nube antes de que en 2018, en el año 34, hubiera empezado el fenómeno. Esto puede ser por la tormenta. No se puede asegurar al 100%, pero es una posibilidad bastante seria. En el año 35, que es el año pasado, 2020, de hecho la estábamos esperando en junio, y en junio había una pequeña nubecilla muy fina, y ha sido en julio cuando ha aparecido. O sea que también ha empezado con algo de retraso respecto a lo que esperábamos. Pero bueno, es que el margen de error en lo que conocemos de cuándo empieza exactamente y en la propia variabilidad interanual es muy grande. Entonces, todavía es algo sobre lo que podemos especular. Y luego también, la nube en el año 34, en el 2018, se expandía, como comenté antes, a 600 km por hora, pero en los años anteriores parece que iba un poquito más lenta. Entonces, y aparte los modelos meteorológicos predicen que en un año con tormenta, el viento que hay en la mesosfera, que es la zona en la que se da esta nube, va a ser ligeramente no, bastante más rápido, con lo cual eso sí que muy probablemente se debiera a la tormenta. Luego hay una cuestión, que es que esta nube, digamos que la imagen que es así ahora más conocida es esta imagen en la que está tan blanca, ¿no? Tan brillante, pero hay otras imágenes en las que no está tan brillante y no se puede saber en este momento con toda seguridad si es que es así todos los años, pero por mala suerte otras veces no se ha visto tan brillante. Eso tiene que ver con la tormenta de polvo que hubo ese año, que en este sentido hay que decir, en el año 35, en 2020, también no ha habido una tormenta de polvo, o no ha habido una tan grande, ha habido tormentas de polvo menores, y también era muy brillante. Entonces, esa es otra cosa que no sabemos en qué medida pudo estar relacionada en 2018 con la tormenta global de polvo que hubo. Cuéntanos un poco sobre la morfología, aunque nos has avanzado alguna cosa, la morfología de esta nube. Nos has dicho una longitud tremenda, pero cuéntanos también el núcleo de esta nube y qué diámetro más o menos tiene y a qué altura se eleva. Bueno, sobre la morfología observamos en realidad varias fenomenologías.
En el artículo que nosotros hemos publicado ahora eso está analizado, aunque no sabemos en detalle, o sea, no sabemos si eso más adelante va a ser posible relacionarlo con modelos, si realmente en definitiva nos va a aportar alguna pista sobre lo que está ocurriendo dentro de la cabeza o no. En la nube fundamentalmente está lo que llamamos la cabeza y lo que llamamos la cola. Luego hay una zona que llamamos el cuello de la nube, que básicamente le pusimos un nombre porque vimos que a veces esa zona entre la cabeza y la cola pues era más estrecha, otras como que había ahí una transición que no sabemos si tiene algún sentido físico o cómo funciona exactamente, no sabemos porque no hemos analizado en detalle físicamente, pero bueno, las imágenes visualmente no estaban en esa impresión y entonces pues hicimos un poco, comparamos todo y hicimos eso. Lo que vemos es que en la cabeza de la nube se da una dinámica aparentemente muy rica. Aquí hay una cuestión, que es que VMS, una ventaja que tiene es que como tiene un campo de visión tan grande, nos permite hacer algo, bueno, tiene un campo de visión muy grande, pero aparte es una cámara que saca fotos como las que tenemos en la Tierra, foto, foto, foto. Mientras que HRSC, por ejemplo, es una cámara con una resolución brutal, pero que tiene un campo de visión muy pequeño y además es una cámara que se llama de barrido. Va barriendo la superficie, con lo cual no puede sacar foto, 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 porque sería hacer así. Y bueno, pues es mucho más lento que es el proceso para que HRSC saque una foto. Aparte de que hacer así supone mover un aparato de no sé cuántas toneladas que es Mars Express, y eso se hace, pero claro, es mucho, no es tan sencillo moverlo así y tiene su complicación. Esto implica, lo que voy con esto, es aquí VMC nos permite sacar vídeos con una resolución, por la forma en que la operamos, vamos a decir, con una resolución temporal de 5 minutos, en el que cada fotograma son 5 minutos. Entonces, esto nos permite intuir que en esta nube hay una dinámica bastante rica. La parte mala de esto es que como VMC tiene una resolución tan baja, pues solo nos permite intuirlo, no nos permite estudiar esa dinámica en detalle. Y la impresión es que la dinámica en esta parte de la cabeza es muy, muy rica. Incluso en los vídeos, lo que pasa es que esto no se ha visto mucho, pero en los vídeos que hemos publicado junto con el paper, que este vídeo no es el que luego se ha publicado en nota de prensa, pero que anda por ahí, hay un momento en el que se ve incluso como una parte de la cabeza parece como que se desprende de la cabeza y se va hacia la cola, y la cabeza pierde mucho grosor en ese momento, como que se dilata un montón. O sea, hay una dinámica muy rica y seguramente muy interesante, pero que en este momento y con los datos que tenemos, pues desgraciadamente no podemos estudiar en detalle. ¿A qué altura se sitúa? Perdona, Jorge, más o menos, ¿a qué altura se sitúa esta nube? Sí, sobre la altura es unos 45 kilómetros más o menos. Hay una cierta incertidumbre, pero está por ahí unos 45 kilómetros de altura. Entonces, pues es una nube bastante alta. Y eso también implica, seguramente no, es que muy fijo, esa es también la razón por la que se expande tan rápido, porque en altura los vientos pues siempre tienden a ser más rápidos. Claro, y estamos hablando de Arsia Mons. ¿Arsia Mons qué debe tener? ¿Unos 20 kilómetros de altura? Sí, por ahí le anda, creo que fue unos 17, 18. Pero bueno, de eso en el artículo hay una figura que a mí me gusta mucho, que es el mapa de la zona de Tarsis, y al lado los perfiles de las montañas respecto al areoide, que sería el equivalente al nivel del mar en la Tierra. Entonces, respecto al areoide, la altura de Arsia Mons fue unos 17-18 kilómetros. Cuéntanos esto, que es muy interesante para los seguidores. ¿Cómo se mide? Claro, ahí no hay mar. Entonces, ¿cómo medís las alturas en relación a qué en Marte? Bueno, yo sobre esto no puedo dar en todo detalle ni asegurar que no me vaya a equivocar en algo, pero bueno, voy a decir lo que yo sé, ¿vale? Aquí hay un instrumento que es muy importante, que es el instrumento MOLA, así como suena, MOLA. Son siglas de Mars Orbiter Laser Altimeter. Fue un instrumento que, si no me equivoco, estaba en la misión Mars Global Surveyor, y ese instrumento tenía un láser con el que lo que hizo fue hacer un modelo en 3D de muy alta resolución de Marte. Eso nos permite conocer la topografía de Marte en mucho detalle. Entonces, entre los datos de ese instrumento, yo la verdad no sé exactamente cómo, no conozco el proceso concreto, pero los datos del instrumento actualmente están públicos, y el dato que tienen también es lo que se llama el geoide, que es el equivalente a la Tierra al geoide. El geoide es algo parecido al nivel del mar, tiene que ver con el nivel del mar, digamos. No voy a meter ahora en tanto detalle, salvo que me lo pidas, pero el caso es que en Marte pues, se define de la misma forma pues, un areoide. Entonces, digamos que entre los productos que se llaman del instrumento MOLA, pues hay básicamente 3 productos. Uno que es
la topografía medida en relación al areoide, el areoide medido en relación al centro de la Tierra y otra cosa que en realidad es la suma de los dos anteriores, que es la topografía respecto al centro de la Tierra. Y Jorge, respecto a la altura que comentabas, 45 kilómetros más o menos de la nube, así una pregunta curiosa. ¿Los marcianos, desde superficie, verían esta nube? Esta es una pregunta muy interesante, porque además desde el principio es una nube impresionante, ¿no? Veis desde arriba, y entonces pues desde el principio nos hemos preguntado, joder, ¿cómo se verá esto desde abajo? De hecho, yo tengo hecha una impresión artística de cómo se... es impresión artística, de cómo ojalá se viera, y bueno, ya la publicaré, de hecho esa impresión artística tengo ganas de sacarla. Básicamente no se vería tan bonita como nos imaginamos. ¿Por qué? Porque aunque los volcanes de Marte son tan altos, ocurre que son muy muy anchos. O sea, Arsia Mons tiene 300 kilómetros de ancho. Entonces, para empezar, si nos colocáramos delante de Arsia Mons o incluso de Olympus Mons, no veríamos un volcán así altísimo que nos podemos imaginar. No veríamos que allá a lo lejos en el horizonte hay una cosa que se ve un poco alta. Y es que yo he hecho todo esto, lo he estado calculando, he estado haciendo con una simulación y eso, y no es tan impresionante como... Porque uno ve las gráficas y, joder, eso tiene que ser impresionante. Pues no es tan impresionante como cabía esperar. Y la nube ocurre que está a 45 o 50 kilómetros de altura y tiene un ancho de 100 kilómetros. Entonces, cuando echamos los cálculos, vemos que en realidad veríamos básicamente que esto es nublado. O sea, veríamos que es de horizonte a horizonte, claro, básicamente. Eso sí, la dinámica sería una dinámica rapidísima, seguramente. No he hecho cuentas, la verdad, pero bueno. La verdad es que ya no desde el punto de vista científico, sino, digamos, yo en mi tiempo libre, dejando volar la imaginación, pues sí que es un tema al que he pensado mucho, el cómo sería desde el suelo. Es que debe ser súper chulo, súper interesante hacer estos cálculos que has hecho, estas simulaciones. Mira, una cosa curiosa también que creo que puede ser muy interesante, antes lo comentábamos también, habéis utilizado muchos instrumentos, no solo cuando habéis hecho el paper, no solo la cámara dentro del Mars Express, y por ejemplo he visto que habíais incluso utilizado una observación que hicieron los orbitadores de Viking en la década de los 70. Hasta ahí habéis ido, claro, de los primeros orbitadores que hubo, habéis utilizado una medida, ¿no? Cuéntanos alguna curiosidad de eso. ¿Qué tipo de equipos eran? Las cámaras de las Viking, por lo que yo he visto de lo que las he manejado, pues básicamente eran cámaras con VMC en cierto modo. O sea, te decía antes que HRSCs de barrido, que va sacando así como líneas. Muchas de las cámaras, de hecho, la mayor parte de las cámaras que ahora mismo en Marte, incluso en otros planetas, son de ese tipo. En cambio, VMC es una cámara más convencional y las de la Viking también eran de ese tipo bastante convencionales. No sé exactamente cómo funcionaba, pero eran cámaras en blanco y negro que funcionaban con filtros, con lo cual se puede hacer tripletes y sacar el color y eso. Y bueno, la verdad es que esa es una observación que nos hizo bastante ilusión. Lo que ocurrió fue que en el momento en el que nos dimos cuenta de que lo que pasaba era que había pocas observaciones porque se daba solo por la mañana, empezamos a mirar la lista de satélites y es que no son tantos los que han observado por la mañana. Entonces era inevitable decir, bueno, pues los Viking no observaban por la mañana a ver si había algo. Y aparte esta observación está reportada en un artículo de los años 80, creo que es. Entonces pues creo que fue ahí donde la encontramos y luego ya pues fuimos al archivo y buscamos un poco más. Pero sí, la verdad es que es muy bonito encontrarse con que eso que ya se vio por entonces, pues lo hemos estado observando ahora. Muy bien. Mira, Jorge, una pregunta, estamos ya terminando, una pregunta que os hago a todos que os estoy entrevistando en relación a Marte, claro, son las entrevistas que están de moda ahora. Os pregunto, si tuvieses la oportunidad, ¿irías a Marte? Esta es una pregunta que no va a responder en corto, ¿vale? Me parece... sí que me gustaría, vamos a decir que idealmente me gustaría. Además, bueno, la nube de Arsia Mons es un incentivo más porque, bueno, sería maravilloso verla, ¿no? Por todo lo que decíamos antes de cómo esta nube alimenta nuestra imaginación. Y bueno, pues sería muy bonito, después de años de estudio, ver ciertas cosas, ¿verdad? En primera persona. En mi caso, que estoy muy acostumbrado a ver Marte, digamos, desde el MC, pues sería bonito verlo incluso desde la órbita. Pero claro, también hay que considerar varias cosas. Yo creo que a veces
por decirlo en palabras que todos nos vamos a entender, nos flipamos un poco con estas cosas. En el sentido de la exploración espacial está muy bien, es necesaria, a largo plazo seguramente sea fundamental, y yo creo que es muy necesario que empecemos a dar estos pasos y que vayamos a Marte y que vayamos a la Luna y que hagamos estas cosas. Pero no tenemos que olvidarnos de el paraíso que tenemos aquí. Si el año pasado nos costó estar ni 3 meses encerrados en casa, lo que nos podría costar estar años en una nave espacial y una vez en Marte, en un entorno artificial en el que no podemos asomarnos por la ventana como podíamos el año pasado asomarnos por la ventana, pues bueno, sería muy duro. Que muchas veces es que no somos conscientes de la dureza del duro que es el espacio, ¿no? O sea, soñamos con viajar al espacio muchas veces y se nos olvida a lo mejor un poco pensar en lo duro que es y lo bonito que es lo que tenemos en la Tierra y lo bien que está estar aquí. Y luego está el cómo ir, porque para mí es muy importante que la exploración espacial se haga en beneficio de toda la humanidad, no con empresas particulares que siguen sus intereses particulares, que si extraen algún tipo de recurso lo van a usar para su interés particular, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que también el cómo es importante. Pero bueno, resumiendo, yo idealmente iría, pero creo que también hace falta mucha reflexión, tanto individual como colectiva, en cuanto a cómo vamos y por qué vamos. Muy bien, Jorge. Mira, ya para terminar, si te parece, y un poco para inspirar a la gente joven que está estudiando, bueno, tú eres joven, pero tú ya estás en el doctorado, diríamos, ¿te acuerdas cuándo y por qué decidiste estudiar lo que estás estudiando? Bueno, yo empecé a interesarme mucho por la astrofísica y por la astronomía a los 7 años. Y luego ya fue hacia los, no sé, 12 años, una cosa así, cuando empecé a ponerme más serio a decir, voy a estudiar física. Mi inclinación inicial quizás era más todo esto de la cosmología y astrofísica, que son ramas, digamos, más cercanas a la física. Lo que yo hago actualmente es física, pero digamos que tiene muchas más cosas, en el sentido de que estamos en ciencias planetarias en contacto con la geología. Y luego en la carrera, la verdad, quizás me desencanté un poco con la física. Luego últimamente a veces digo, joder, ¿cómo me gustaría ser más de cosmología? Que me acabe no aprendí tanto por falta de interés, a lo mejor, porque acabé de salir a falta de interés. O sea que luego he vuelto a cogerle un poco ese gusto a todo eso. Y a mí la física me encanta, no me entiendas mal. Pero bueno, en la carrera con todo esto pues empecé a literalmente a hacer listas de todo lo que me interesaba, porque ya aparte soy una persona con muchísimos intereses y estuve diciendo, ¿qué puedo hacer yo en la vida que cubra todo lo que me interesa? Entonces dije, pues esto de las ciencias planetarias parece que podría cubrir bastante bien las cosas que me interesan, que no solo es física, sino ciencia en general, que tenga un componente un poco filosófico, que haya una componente de programación, la óptica también me gusta, la fotografía, y bueno, pues todo eso lo estoy haciendo, está muy bien todo eso. Y luego ya pues me vine a Bilbao a hacer el máster y me surgió esta oportunidad para la que tuve muchísima suerte, porque fue una carambola bastante favorable para mí el que yo acabara trabajando en este proyecto y bueno, que estoy encantado. Entonces, pues bueno, esa es un poco la historia. Muy bien, Jorge. Bueno, pues ya estamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Jorge. Seguro que estás ocupadísimo. Realmente me ha gustado mucho hablar contigo. Se nota que, bueno, que lo haces bien. Porque también, bueno, pues muchas gracias. Pues gracias a ti. Estamos en contacto. Muy bien, cuídate. Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego.